Si el cristianismo es falso, no tiene ninguna importancia. Si es verdadero, es de infinita importancia. La única cosa que no puede ser es medianamente importante, decía C.S. Lewis. Esta verdad es esencial para lo que vengo a presentarles hoy. Lo que vengo a decirles puede ser o nada importante, y ustedes pueden irse hoy y no haber cambiado sus vidas, o puede ser infinitamente importante. Todo dependerá de si es verdad o no es verdad. Hay pocos capítulos en la Biblia tan densos como Juan 6, que es el que vamos a hablar hoy, tan llenos de enseñanzas de salvación y que sean de tanta importancia para la vida del hombre. Por eso no creo que sea coincidencia que Dios lo haya puesto en el corazón de Joel para que fuese predicado hoy. Este pasaje es el equivalente del todo o nada en la Biblia. Jesús nos muestra quién Él es en realidad y nos da un llamado radical. ¿Lo dejaremos todo por Él o lo dejaremos a Él? Estaremos tratando los versos del 22 al 68, es un poco extenso, pero intentaré tocar todos los temas. Antes de iniciar, primero quiero explicarles cómo llegamos al verso de hoy. Jesús acaba de hacer uno de sus milagros más famosos, el que se le llama la alimentación de los 5,000. Es el único que está en los 4 evangelios, aparte de la resurrección de Jesús, y fue uno de los que mayor popularidad, es el pico de la popularidad de Jesús en su ministerio. La multiplicación de los panes y los peces, dije 5,000 hombres porque realmente se entiende que fueron entre 15 y 25,000 personas, dado que ahí solamente contaban los hombres mayores de 18 años. Y este milagro, luego este milagro, lo que les vengo a hablar hoy es lo que cambia el ministerio de Jesús de ser popular a donde Él empieza a ser rechazado por las personas. Si uno ve muchas veces las películas de Jesús, uno se da cuenta de que todas las personas lo amaban y algo tiene que pasar en algún momento, usualmente no se ve claramente en las películas, donde Jesús pasa de ser amado por el pueblo a Jesús pasa a ser crucificado. Es interesante, la gente lo termina queriendo hacer rey después de este milagro, pero lo termina queriendo hacer rey por las razones equivocadas. Así que Jesús huye. Es interesante notar que Jesús huye cada vez que la gente lo intenta hacer rey, sin embargo es Él mismo el que se entrega para ser crucificado. Él sabía que este no era el momento de implantar su reino, ni era el reino que Él le interesaba, ni le gustaba la razón por la que lo querían coronar. Después de esta multiplicación, la gente lo está buscando, es por el alimento terrenal que Él les acaba de proveer, no por quien Él es. El texto que leeremos hoy es el que indica el fin de la popularidad. Cuando iniciamos el texto, Jesús tenía más de 25,000 personas siguiéndole, dando la vuelta al lago para buscarlo, y Él va a terminar con solamente 11. Entonces, acompáñenme en sus Biblias, en Juan 6, leeremos primero el 22 al 26. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Como decía, el pasaje inicia con las personas queriendo coronar a Jesús. Están buscándolo con fervor, ellos cruzan el lago. Y el verso 26 es cuando se encuentran a Jesús y Él les responde: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. El problema antes del milagro era que a Jesús no le gustaba que las personas lo buscaran por las señales. Podemos encontrar en Juan 4:48, dame un segundito, Juan 4:48, entonces Jesús le dijo: si no hubiere señales y prodigios, no creeréis. Y en Mateo 12:39, que es probablemente el caso más claro, donde Él dice: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y a Él no le gustan las señales porque los milagros y las señales son una muestra de una fe inmadura. Es una muestra de una fe que depende de lo que puede ver y tocar, no depende de quién Cristo es. Pero ahora la gente ni siquiera lo está buscando por las señales. Ahora la gente lo está buscando porque tuvieron el estómago lleno. No, ya ellos están convencidos de que este es el Mesías por una razón muy simple. Ellos tienen dos ofertas políticas. Los romanos, en su mente, claro.
Los romanos, por un lado, le ofrecen a ellos impuestos, le ofrecen opresión, para todo eso para construirle un par de carreteras. Jesús, en su mente, les ofrece la sanación de todos sus enfermos y alimentos gratis. Es una elección muy obvia. Si de hecho nosotros tuviéramos a alguien que nos los ofreciera y creyésemos que nos lo fuese a dar, probablemente todos votaríamos por él. Pero lo interesante de todo esto es que nadie se ha preguntado quién es este que multiplica la comida. Todos aquí lo único que están pensando es cómo podemos conseguir más comida. No, ¿quién es este que puede tomar? ¿Quién es ese que puede tomar un alimento que daba para satisfacer una familia de 4 personas y lo convierte en un alimento suficiente para satisfacer las 5,000 familias de 4 personas? A nadie parece interesarle quién Él es, solo lo que les da. Para ellos no importa si es Jesús, no importa si es Juan, no importa si es Pedro, no importa quién predica, lo importante es que nuestro estómago esté lleno y nuestras señales estén claras. Lo interesante es que nosotros ver eso en los judíos a veces decimos qué equivocados están, pero nosotros hacemos eso mismo. ¿Cuántas veces no hemos dicho, por ejemplo, Dios, si me sale bien este examen, yo te prometo que voy a ir a la iglesia los domingos? O Señor, si me sacas de esto o cual problema, te prometo que más nunca vuelvo a hacer esto o aquello. Es un intercambio que tenemos con Dios. O también, Señor, por favor, sáname de esta enfermedad, o sana a mi padre, o sana a mi madre, o sana a mi hermano. Y te prometo que voy a estudiar en el instituto de la iglesia, o voy a orar y leer mi Biblia todos los días. Comparamos a Dios con el karma. Si yo hago algo bueno, me suceden cosas buenas. Pero no, eso no es lo que debe ser Dios para nosotros. Dios no trabaja de esta manera. Todo lo bueno que nosotros podemos hacer para Él es aún más placentero para nosotros. Él ha decidido que nosotros podamos venir ante Él y eso es bueno para nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad de poder hacer las cosas buenas para Él, pero es para nosotros a quienes nos va a ir bien. Él nos da la gracia para que nos sintamos llenos en Él, haciendo lo que a Él le agrada. No estoy diciendo que Él no tenga el poder para sanarnos o sanar a nuestros padres, sanar a nuestras madres. Él puede hacerlo. Él puede sacarme de cualquier examen. Él tiene el poder para hacer cualquier cosa, pero esa no es la manera en que Él funciona. Él no funciona, yo te doy algo y tú me das algo. O sea, cualquiera de esas cosas es una señal de su poder, pero no podemos pensarlo como que todo eso viene por un favor que yo le hice al Dios que creó el universo con el poder de su palabra. Él no nos necesita. Mas Él ha extendido su gracia para nosotros. Entonces la pregunta es, ¿por qué debemos buscarle? ¿Con qué razón debemos tener para buscarles? En Juan, de nuevo, 6:27 ahora, Jesús les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Al igual que los judíos en ese momento, Jesús nos hace este llamado. Tenemos que trabajar por el alimento que no perece, no por el alimento que perece. Quiero aclarar algo. Él no está diciendo que no estudiemos o que debemos dejar nuestro trabajo. A través de toda la Biblia, Él dice que es bueno trabajar, que es bueno que el hombre trabaje para alimentarse. Pero lo que Él está diciendo es que hay algo que debe ser la razón por la que nosotros trabajamos, la razón por la que hacemos las cosas, la razón por la que vivimos y la razón por la que disfrutamos. Todas sus bendiciones, todas sus señales de poder, todas las cosas que Él nos ha dado para satisfacernos, la comida, el poder ver la televisión, todo eso es una señal de la satisfacción que Él nos puede dar, la satisfacción que Él nos puede dar solamente en Él. Nosotros debemos hacer todas las cosas con gozo, nosotros debemos trabajar con gozo, pero no debemos trabajar para yo alcanzar un mejor puesto, no debemos trabajar para tener el dinero, nosotros debemos trabajar porque sabemos que con nuestra vida estamos glorificándole a Él. Si no logramos entender que nuestra satisfacción debe ser Jesús y no mi inteligencia, no mi trabajo, no mis notas en la universidad, no mi dinero, no mi carro, no mi raya, lo que sea lo que les traiga satisfacción a ustedes, entonces viviremos de una manera incorrecta. Pero si hacemos esto y pensamos que es Jesús nuestra satisfacción, todo lo haremos con gozo, porque no trabajaremos por el pan perecedero, sino por Cristo, el pan que no perece. Entonces, ¿cuál es la reacción de los judíos ante esto que Jesús les dice? Del verso 28 al 34, pueden leer, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer.
Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Los judíos no entendían de lo que Jesús les hablaba. Su mirada estaba en lo terrenal. Su hambre estaba en lo terrenal. Ellos estaban pensando con el estómago. No se dan cuenta que ellos tenían delante de ellos al pan de vida. Su interés era llenarse y sentirse satisfechos con una comida a la vez. En el verso 28 ellos quieren saber qué deben hacer para sentirse satisfechos. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esto es buscando qué yo puedo entregarte a ti para que tú me puedas seguir dando de este pan. Pero Jesús lo que les pide es que crean en Él. Y ellos lo que hacen es aprovechan para chantajearlo. Los versos 30 al 31, básicamente lo que ellos les dicen es, tú multiplicaste el alimento una vez, claro, pero Moisés hacía eso 40 años en el desierto todos los días, y de hecho él hacía que lloviera el alimento, o sea, tú lo multiplicaste, él lo creaba, durante 40 años. ¿Puedes tú, antes de que nosotros te creamos, igualar a Moisés? O sea, danos 40 años pan, entonces nosotros ahí vamos a creer en ti. Vamos, Jesús, satisfácenos y ahí creeremos. Pero ese no era el énfasis de Jesús. Y Jesús direcciona sus corazones a Dios. Él les hace dos negaciones. Primero, ¿quién les ha dicho a ustedes que fue Moisés? ¿Quién les ha dicho a ustedes que fue Moisés el que les dio ese pan? Ustedes conocen, ellos conocían, tenían que aprenderse los 5 primeros libros de la Biblia antes de los 12 años. Ellos conocían que no había sido Moisés, había sido Dios. Dios había dicho, yo les daré el pan. Moisés era el que los repartía, Moisés era el que los organizaba. Y lo segundo es, ese maná no era un fin en sí mismo. El maná era una señal a mí, a Jesús. Así como Dios les había provisto maná todos los días, así Cristo es nuestra porción todos los días. Así como ellos debían confiar en que Dios lo proveería cada mañana y solo tomar la porción de ese día, así debemos confiar nosotros en que Cristo nos basta un día a la vez. Nuestro gusto, nuestro deleite y nuestra satisfacción debe estar en Él todos los días. Nosotros a veces pensamos que lo único que tenemos que hacer es ir a la iglesia, no sé, 1, 2, 3 veces, tal vez el domingo, el día del culto de jóvenes y el día y los miércoles, y que con eso nos basta. O aún peor, una vez a la semana o una vez al mes. Y si bien es bueno venir a la iglesia, eso no es una relación personal con Dios. Una relación personal con Dios debe ser todos los días. Todos los días debemos venir ante Él. Una relación con Dios, decía Spurgeon o Moody, decía, una relación con Dios debe ser como respirar. Si solamente lo haces el domingo, morirás durante la semana. Nuestra relación debe ser venir y a buscar de ese maná cada día, alimentarnos de ese maná. Pero estaban tan ciegos los judíos que le decían, Señor, danos siempre de este pan. Ellos todavía pensaban que ese pan era un pan que iba a satisfacer su estómago. En ese momento, lo único que quiero mientras leo el verso es decirle, hey, el pan es Él está hablando de Él, de quien está delante de ustedes. Dejen de pensar con su estómago. Pero esto lo que muestra es la ceguera también de nuestros corazones. Dios está siempre con nosotros y sin embargo, ¿cuántas veces lo hemos rechazado buscando el confort momentáneo? Esta parte, mientras la estudiaba, me confrontó mucho porque me preguntaba cuántas veces yo le he dicho a Dios que me levantaré temprano a leer mi Biblia y haré mi devocional y me da sueño cuando me levanto y digo, déjame dormir mejor 30 minutos y yo lo hago tal vez durante el día o yo lo dejo para mañana. Yo estoy cambiando al Dios del cielo por 30 minutos de sueño. ¿O cuántas veces yo he dicho, no, yo no tengo tiempo para buscarlo todos los días, yo lo voy a buscar 3 o 4 días, pero gasto mi tiempo en Facebook o en Twitter, o voy al cine o viendo series de televisión? Nada de esto es malo. Pero cuando cambiamos a Jesús por placeres pasajeros, estamos tan ciegos como los judíos. Es como aquel que cambia todo el manjar de un rey por una manzana o por menos que una manzana. Es incomparable el pensar lo que es Jesús y lo que son nuestros placeres pasajeros. Pero entonces hasta aquí Jesús no les ha revelado claramente. Uno pudiera decir, se entiende que los judíos pueden no haberlo entendido, esto es un poco metafórico, así que Él dice, ok, ahora yo les diré claramente. Y en el verso 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora Jesús les dice claramente quién Él es. Este pasaje lo podemos separar en dos partes. Los primeros 2 versículos es qué puede hacer el hombre para creer en Jesús. Y los siguientes 4 versículos es qué hace Dios para que creamos en Jesús. Los primeros 2 terminan con que no podemos hacer nada. Aunque me habéis visto, no creéis. Los judíos que tenían a Jesús delante de ellos no creían en Él. Mucho menos lo haríamos nosotros. Por nuestras fuerzas, por nuestras propias decisiones, nosotros no podremos creer en Él. Qué desesperanzador sería si aquí terminara esto. Pero gracias a Dios que Él no deja esto en nuestras manos. Porque Él sigue, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Porque nuestra garantía está en que Dios nos llama, en que Dios nos toca la puerta, en que el pan de vida, el que sabe que Él es lo que nos conviene a nosotros, Él va a nuestra casa, Él va a nuestros corazones, Él toca la puerta, Él abre la puerta, Él entra a la casa, aun cuando nosotros no le quisimos abrir, Él nos jala y nos lleva a que comamos. O sea, qué contradicción si nosotros somos los que deberíamos querer comer de este pan con ansias y es Él mismo el que tiene que venir a buscarnos. Él es el pan de vida, Él es el único que puede saciar esa hambre y nosotros nos ponemos a buscar otras cosas y eso a Él, en vez de molestarse y decir, no, yo no voy a querer nada con este, Él lo que dice es, no, yo lo amo y yo lo voy a buscar. Él nos busca a nosotros y más que buscarnos, Él nos garantiza que estaremos para siempre con Él. Pero la reacción de los judíos es mantener las distancias. En el verso 41 dice, murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Y este verso empieza a enseñar el rechazo a Jesús. Los judíos han empezado a murmurar en su contra. A ellos no les gusta lo que están viendo ahora, porque ellos conocen a Jesús, ellos han visto a Jesús nacer, ellos ven a Jesús humano y Él se está comparando con lo divino. Ellos dicen, este no es el hijo de José, y ahora está diciendo que es el pan del cielo y que ha descendido del cielo. Lo que no les gusta, lo que no les permite entender que este pan de vida ante ellos es todo lo que debe satisfacerlo, se parece mucho a algunas de las cosas que nos mantienen alejados a nosotros. Primero es esa cotidianidad. Ellos dicen, Jesús es hijo de José. Claro que no vino del cielo. Para muchos de nosotros nos pasa igual. Tal vez muchos aquí vienen a la iglesia desde niños o incluso nacieron en hogares cristianos. Y es muy fácil entender que si si mi papá, mi mamá o algún familiar va a la iglesia siempre y tiene una relación con Jesús, entonces yo por genética lo voy a tener. De alguna manera, si mi novio tiene una relación, yo como su novia tengo una relación por asociación. Pero Jesús no tiene nietos, Jesús no tiene sobrinos. Dios solamente tiene hijos. Nadie hereda a Cristo de sus padres, ni de venir a la iglesia. De hecho, es interesante que todo esto que está sucediendo aquí, según el verso 59, sucede en la sinagoga de Capernaum. Lo que nos indica, ellos están teniendo esta discusión en la iglesia. Estas son personas que están interesadas, al menos en oír cosas en su iglesia. Pero es que para acercarse a probar a Jesús, para deleitarse y ser satisfechos por Él, debemos acercarnos a Él nosotros. Es una relación personal. No podemos pensar en Él como algo cotidiano, porque alguien que multiplica 5 panes y 2 peces para alimentar a 20,000 personas no es cotidiano, es todo menos cotidiano. Otra cosa que los aleja son sus obras. En el verso
en el verso 28 les dicen, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Los judíos tenían un entendimiento que era que todo judío o todo que se convirtiera a la fe judía y cumpliera unas cuantas tradiciones eran salvos. Ellos entendían que las obras eran lo que los salvaba. No era el Dios que había impuesto algunas de estas tradiciones, sino las mismas tradiciones los que los iba a salvar. Eso se parece mucho a algunas de nuestras frases cuando intentamos justificar que somos buenos. Por ejemplo, y me ha pasado en momentos en que he intentado sentirme bien con Dios, yo digo, no, porque yo no bebo alcohol, yo no fumo, yo no utilizo drogas, entonces yo entiendo que soy una muy buena persona y obviamente Dios va a aceptarme. Y esto es muy fácil de acomodar. Yo lo he oído en todos los ejemplos, lo he oído de una misma persona distintas veces. Tú eliges 3 cosas que tú consideras que son más o menos malas y que tú no las haces, y entonces tú dices que tú no las haces. Y ya con eso es suficiente para entrar al cielo. Un día, por ejemplo, puedes decir que es el alcohol y fumar y drogas, pero un día estás con un amigo que le gusta beber y tú dices, no, es emborracharse, fumar y drogas. O un día estás tal vez te han empezado a emborrachar, tal vez empezaste a fumar y dices, no, yo no uso drogas, yo no ando robando, yo no he matado a nadie. Y así sucesivamente, si cometes algún pecado, tú simplemente dices, no, pero al menos yo no tengo aquellos 3 pecados. O al menos yo no soy como tal persona. Pero ¿qué osadía es esto ante un Dios santo, ante un Dios infinitamente santo, pensar que porque yo no cometa 3, 4, 5 cosas, con eso ya es suficiente para yo complacerle? Dice Romanos 3, 10 y 11 que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No hay nadie que vaya a buscar a Dios. No importa qué tan bueno creamos que somos, nosotros no cumplimos el estándar de Dios por nosotros mismos. A nosotros nos gusta pensar que somos nuestros propios salvadores. Queremos creer que hay alguna manera en que yo mismo me puedo salvar, que no es posible que yo sea medianamente bueno y yo no logre ir al cielo. Nos molesta que tengamos que creer en Cristo y tengamos que someternos a Él. Lo que preferiríamos sería, Señor, dame una lista de 50 cosas y déjame elegir 5. Yo nunca cometeré esas 5 en mi vida y luego de que no cometa esas 5, entonces tú me dejas entrar al cielo, porque es más fácil. Es más fácil eso que hacer lo que Jesús nos pide. Él nos regala la salvación y nos dice que le sigamos. Eso es más difícil que seguir la listita. Por eso muchos empiezan viniendo a la iglesia y vienen a un grupo de jóvenes un día y luego corren al momento en el que se dan cuenta que Jesús les está demandando algo de sus vidas. Esto no fue lo que yo firmé, dicen, sin darse cuenta de lo que están dejando atrás. Y qué pena a veces que no podamos ver lo que tenemos delante de nosotros como lo que tenían los judíos. En el verso 47, Jesús les dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Yo puedo decirlo más duro, pero no puedo decirlo más claro que lo que Jesús lo acaba de decir. Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. No hay otro pan de vida. Él no dice, yo soy un pan de vida. Él no dice, ustedes pueden venir a mí, ustedes pueden conseguirse una buena familia, criar unos buenos hijos y después morirse y van a ir al cielo. No. Él nos dice, ustedes pueden ser buenas personas y ayudar en su comunidad o pueden venir a mí. Es una elección. No. Él es el pan de vida. Él es el único pan de vida. Él es el único pan que saciará nuestra hambre espiritual. Nosotros buscamos llenarnos con otros alimentos, pero esos nunca saciarán nuestra hambre eterna. Buscamos llenarnos con placeres como el dinero, un buen carro, un buen trabajo, una buena computadora, buenos amigos, una novia, un novio, un raya. De nuevo, elijan ustedes qué es lo que más los satisface en esta vida. Pero nada, nunca nada de lo que ustedes puedan poner en esa raya que no sea Jesús, nada los va a satisfacer eternamente. El Padre nos creó con un hueco eterno e infinito en el corazón y nosotros intentamos llenarlo con cosas
finitas y temporales. Es como tener un rompecabezas grande y que nos quede una gran pieza que tenemos que poner. Una pieza más grande que cualquier otra pieza del rompecabezas. Intentamos empezar a ponerle todas las piezas, compramos otro rompecabezas y le ponemos otra pieza, sin darnos cuenta que hay una sola pieza que es la que va ahí. Y esa pieza que le da sentido a todos nuestros rompecabezas, esa pieza es Jesús. Lo único que puede llenar ese hueco que tenemos, el único que puede llenarlo es Jesús. Solo Jesús te puede satisfacer porque Él es el único que va a cumplir ese hueco. Eso es lo que Él está intentando decirle a los judíos y decirnos a nosotros, que dejemos de llenarnos con placeres del mundo, que lo único que harán cuando pase el momento es hacernos sentir más vacíos. Y ahora, qué hermoso es el verso 51, donde Él les dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Él está señalando claramente a la cruz. Oh, la hermosa cruz donde Él pagó, donde su carne fue molida por mis transgresiones, donde Él pagó por todos mis pecados. Esa sí es esa cruz donde Él le está señalando en medio de este mensaje. Y Él les está diciendo, crean en mí y vengan a comer del pan de vida, porque yo daré mi vida por ustedes. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vino para morir. Y para morir en la cruz por mis pecados y que conociéramos la verdad, la única verdad que nos hace libre. Y que todo aquel que en Él creyera no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Cómo no podemos deleitarnos en ti, Jesús? ¿Cómo no podemos deleitarnos en el que amó mi alma, y pensó en ella desde antes de la fundación del mundo? En el que vino sin tener que venir y vino y se entregó por mí. Y todo lo que Él me pide, lo único que Él me pide en este momento es comer de Él para vivir para siempre. Todo esto nos enseña al final que esa imagen que nos ponen de Dios, de un juez legalista que lo que va a venir es a pedirnos de que dejemos de hacer cosas y desea de privarnos de cosas, no hay una imagen más distante de quién es Dios. Porque Él vino al mundo para morir para que nosotros tuviésemos vida eterna. Y la manera de tener esta vida eterna es creer en Él y ser satisfechos por Él. Porque Él es el único que nos satisface realmente. Él lo que nos está enseñando es todos estos placeres, todas estas cosas que a ti te gustan, todas estas cosas que yo te he bendecido para que a ti te gusten. Todo esto me señala a mí. Yo quiero que tú creas en mí. Y el creer en mí no me va a hacer bien a mí como Dios, sino a ti como hombre, a mí, Emilio. Aquí es como si a nosotros nos invitaran a vivir al palacio de un rey. El rey nos llama y nos dice, ven a vivir a mi palacio, Emilio. Y su condición es, tú vas a venir y yo te prometo que tú vas a tener la mejor comida, la única que te va a satisfacer durante toda tu vida, pero tú tienes que comerla antes de entrar. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Yo sé que el rey lo ha dicho, yo confío en que el rey me está diciendo la verdad, pero cuando yo llego a mí no me gusta esa comida. Yo la veo. Yo digo, eso no me gusta cómo se ve, no me gusta ese queso. Pero ese es el manjar del rey. Esa es la mejor comida, esa es la que mejor me va a saber. ¿Por qué? Porque es Jesús mismo. Ese es lo mejor que hay sobre toda la tierra, es eso. Yo lo único que tengo que hacer es deleitarme, comerme esa comida, descubrir que el rey al final tenía verdad y aceptar su regalo. Pero nosotros lo que hacemos es que lo rechazamos. ¿Por qué entonces nosotros venimos y rechazamos esa comida? Bueno, la respuesta entiendo que la podemos encontrar de nuevo en los versos del 52 al 55. La respuesta de los judíos es, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. La forma en que él lo dice me recuerda a algo interesante cuando él menciona verdadera comida y verdadera bebida. Y es algo que me sucedió cuando yo era niño. Cuando yo era bebé y mis primeros 6 años de vida, a mí me dieron 6 neumonías.
lo que había provocado que yo era flaquito. Yo sé que no se nota ya, pero... el punto es que yo no era de mucho comer porque me había acostumbrado a comer poco por los malestares de la enfermedad. A mí me empezaron a comprar mucha comida nutritiva en casa, muchas cosas con mucho hierro y carne y no sé qué. Pero ¿qué yo hacía? Bueno, yo lo que hacía era que yo esperaba que mi mamá se fuera de la casa al mediodía y yo dejaba casi toda la comida. Yo había hablado con la muchacha que trabajaba en casa y teníamos ahí un trato, no, que yo no me lo voy a comer, que qué sé yo qué. Entonces el punto es que yo también le decía a ella que todas las noches me hiciera una salchicha de cena. Eso era lo que a mí me gustaba y yo era feliz comiendo salchicha. Pero las salchichas no son muy nutricionales, no te ofrecen todos los nutrientes que tú necesitas. Y más que yo ya no estaba comiendo, me la comí durante el día, era un desastre. Mi mamá, luego de un tiempo, se empieza a dar cuenta de que a pesar de que la comida estaba desapareciendo, ya a alguien se la estaba comiendo, yo seguía viéndome igual de flaco. Así que ella manda a hacerme unos análisis de sangre y sucede que yo tengo anemia. No había estado comiendo lo sano, no había estado comiendo lo que yo debía comer y ahora era tan débil como antes, aunque mi felicidad con la comida no se lo hubiera enseñado a nadie. Yo no comía la verdadera comida, yo no comía el pan ni comía la carne. Lo que no solo me haría sentirme lleno, sino que además realmente llenaría mis necesidades. Yo era feliz con la forma en que estaba comiendo, se los aclaro, me encantaba solo comerme mi salchicha. Y creía que eso me satisfacía, pero al final eso me dejaba peor que antes. Y me dejaba ciego ante mi realidad. Y así mismo es que nosotros vamos y buscamos placeres que no nos llenan y que nos hacen sentir bien por el momento, pero que nos dan anemia espiritual. Parecemos felices por fuera e incluso por un momento llegamos a creernos felices. Pero cuando el subidón de azúcar se pasa, el vacío sigue sin llenarse. Nuestras almas empiezan a clamarnos y nos dicen que necesitan algo más. ¿Por qué? Porque es que no vamos a encontrar ese placer en las cosas que hay aquí. Lo único que hacemos es, ok, no me llenó esto, pues voy a buscar esta otra cosa. Y no es eso lo que nos va a llenar. Lo único que nos va a llenar es Jesús. Es el único alimento que nos va a dar vida. No hay nadie, no hay otro como Él. Y Él nos dice, ven, prueba. Yo soy el verdadero pan. Yo soy la verdadera carne. Yo soy quien te va a llenar. Y entonces, ante todo esto viene la pregunta, ¿y qué nos garantiza que quedaremos en Él? Pues Él mismo lo dice. En Juan 6:56 empieza, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en Él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y Jesús lo dice claramente. Y es hermoso que sea así. Nuestra permanencia está asegurada en Él. Nuestra vida está asegurada en Él. Nuestra vida debe ser Él. Cristo no debe ser una parte de mi vida. Cristo no debe ser el centro de mi vida. Cristo debe ser mi vida. Decía Pablo, mi vida está escondida en Cristo Jesús. No es solamente que Cristo debe ser mi vida, Cristo debe ser más que mi vida. Y mi vida solo ser parte de Él. Todo rincón de mi vida, todo lo que yo hago y todo lo que yo pienso, todo debe estar en Cristo. En Él tenemos vida, así como los alimentos físicos nos dan vida, así Cristo nos da vida, pero eterna. Sin Cristo, todo aquel que cree que vive está ciego y está muerto. Sin Cristo, nuestro cuerpo está vivo, pero nuestra alma está muerta y condenada. Jesús dice que nos dará el pan y Él es el pan. Jesús dice que nos dará la vida y Él es la vida. Todo cuanto Él nos da, Él mismo es. En Él permanecemos porque separados de Él nada somos, nada podemos hacer, nada tenemos. Y Él mismo es el que garantiza nuestra permanencia. Él hace una comparación en el verso 58 que es un poco insultante para los judíos porque Él les dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Y Él les hace entender, el maná apuntaba a Él, el maná no era perfecto. Y ellos tenían el maná como un pan perfecto, porque era la provisión de Dios especial para su pueblo en el desierto. Y ellos entendían que no había nada mejor que esto. Esto solamente lo habían comido judíos, no era un pan cualquiera. Y ellos entendían, eso es lo mejor que hemos tenido. Pero lo interesante es que Él les dice, la generación que comió este maná en el desierto murió
murió en el desierto. No entraron a la tierra prometida. Toda esa generación pereció allá. Ellos divagaron comiendo este maná 40 años. Y Jesús nos dice que si comemos de él, si venimos a la fuente de vida, al pan de vida, él nos da vida y nos garantiza la entrada a la tierra prometida. No moriremos físicamente, sí, pero nuestras almas están garantizadas de vivir eternamente en él. Nuestro futuro está asegurado para siempre. Solo probemos el pan y tendremos vida. Pero los judíos huyen de la gracia. Ya para concluir, vamos a leer ya el último pedazo del pasaje. En el verso 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora los judíos empiezan a huir de la gracia. Muchos de los que andaban con él empiezan a decir que lo que Jesús está diciendo es duro. Claro que es duro. Él está diciendo algo que es humillante. Les está rompiendo su sentido de autojusticia. Nos está diciendo que nosotros, que de todos los que estamos aquí, ninguno de nosotros es mejor que el peor de nosotros o que el peor de los que están en una prisión. Y aún más, aquel maná tan amado, le decía a los judíos, y de tanto orgullo para ellos, ese maná era imperfecto, que no era más que una señal hacia él, hacia quien estaba enfrente de ellos, hacia nuestro perfecto maná. Y Jesús sabía que esto no era fácil de tragar para ellos, pero él predicó ese sermón como sea. Este mensaje es central para entender y conocer quién él es. Y sus discípulos tienen que elegir ahora a quién seguirán. Él sabe quiénes él ha elegido desde antes de la fundación del mundo, pero ahora ellos mostrarán lo que hay en sus corazones. Yo decía al principio que Jesús empieza esto con más de 20,000 seguidores que le querían proclamar rey, lo están buscando, y él va a terminar con 11 porque él incluso dice que se sabía quién era el que lo iba a traicionar, Judas. Y todo esto sucede porque es que nosotros no entendemos fácilmente la gracia. La gracia nos humilla, nos hace Cristo dependientes, nos hace ver que no somos nada por nosotros mismos y nosotros nunca queremos creer que no somos nada. Si alguno aquí vino hoy a oír un sermón para poder sentirse bien, debieron ir a otro lugar. Cristo no nos llama para que nos sintamos bien. Cristo nos llama para hacernos saber que sin Él, aún nuestras mejores obras, aún de lo que yo más me glorío, eso es un trapo de inmundicia. Lo mejor que yo puedo ofrecerle a Cristo, sin Cristo, es nada. Mi impiedad, mi suciedad, todo lo que yo hago está manchado por mí mismo. La única manera de ser limpios es por Cristo. La única manera de que el Padre vea algo bueno en mí es si cuando Él me ve, Él ve a Cristo. Y la única manera de que esto suceda es si yo vengo y como. Si yo vengo a Él y vengo y me sacio del pan de vida. Esa es la única manera. Mi vida va a ser un reflejo de lo que como. Mi vida debe reflejar que me satisface solo Él. Mientras yo preparaba esto, yo me preguntaba cómo yo podía traer este mensaje, si yo debía suavizar un poco el sermón, darle una versión un poco más leve, un poco más de amor y de que Jesús es el pan de vida y que bueno y vamos a salir de aquí todo y vamos abrazando. Pero no, eso no era lo que yo podía hacer. ¿Por qué? Porque si Jesús predicó este sermón y tantos se voltearon, yo no podía esperar predicar lo mismo que Él predicó y que todos aquí lo acepten. Muchos de aquí saldrán confrontados, pero se les olvidará el mensaje antes de llegar a sus casas. Muchos tal vez nunca más querrán volver a la iglesia. Muchos se la habrán pasado en sus celulares o en sus tabletas y no queriendo
oír o no queriendo ver la realidad de lo que Dios estaba presentándoles. Muchos tal vez lo están haciendo todavía. Muchos estarán aquí tal vez ahora mismo mirándome y diciendo, oye, ¿quién tú te has creído, man? O sea, tú no eres mejor que yo, okay, por si acaso, tú mismo lo dijiste. Y sí, es verdad, yo no soy mejor que nadie. Pero lo importante aquí no es lo que ustedes estén sintiendo, sino hacia dónde van a dirigir ese sentimiento. Cuando muchos lo dejaron a Jesús, Jesús se voltea a los 12, sabemos que solo 11 creían, y les pregunta, ¿quieren irse ustedes también? Y no hay una mejor forma de yo cerrar aquí y decirles, ¿quieren irse ustedes también? ¿Quieren darle media vuelta a una predicadura y no voltear sus rostros hacia Jesús, hacia el pan de vida? Y esto no es solamente aquel que nunca ha aceptado a Jesús. Esto es algo que aún nosotros, los que tenemos años en la fe, tenemos que preguntarnos, ¿es Cristo mi único deleite? Si Cristo no es mi deleite, ya sea porque nunca lo fue o porque no lo sé ahora mismo, porque estoy enfocado en la comida que perece, debo revisarme. Yo debo voltearme y debo decir, Señor, yo quiero que tú seas mi deleite. Yo quiero que mi vida esté escondida en ti. Yo no quiero tener un pedazo de mi vida para mí. Yo quiero que toda mi vida esté en ti. Y mi deseo, mi oración para todos los aquí presentes, es que podamos decir como Pedro cierra en el hermoso verso 68, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ven a Él hoy, ven a Él en esta noche, come y sé satisfecho. Nunca más tendrás hambre por otra cosa. Nunca más tendrás sed, porque Él será para siempre tu comida y tu bebida.